Buenos días, maestro Gabriel. ¿Cómo le va? Espero que le vaya muy bien. Como le dije, le vamos a hacer las preguntas, entonces cada uno le vamos a hacer una pregunta para entrevistarlo y usted las contesta como usted tiene conocimientos. Y de antemano le damos gracias por aceptar por nuestra entrevista, ¿verdad? Hola, Hazel. ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentra usted de las enseñanzas musicales recibidas en Guatemala y en el extranjero? Entre aspectos positivos y negativos, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta. En Guatemala hay una educación musical que en cierta forma es pausada, pero es personalizada según las características de cada alumno, cosa que no necesariamente sucede en los países del primer mundo, extranjero, donde la competencia es muy fuerte, porque si el alumno lleva un ritmo menor al que se exige en cierto conservatorio, en cierta escuela, pues simplemente se le da de baja y que se vaya a otro lugar. Eso no pasa aquí en Guatemala, es más la decisión del alumno si quiere seguir o no, y el maestro es el que se adapta a las necesidades de cada uno. La formación aural, por así decirlo, o general de la música sí tiene muchos aspectos negativos en Guatemala porque seguimos con una educación muy vieja, metodologías que ya no se utilizan y formas de investigación que son casi nulas. Eso es muy desarrollado, muy fomentado en el extranjero. Siempre se está buscando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de investigar. Se tiene fuentes actualizadas, fuentes antiguas, nuevas investigaciones con respecto a la historia de la música, la interpretación de la música, a la factura de los instrumentos, a la interpretación históricamente fundamentada, a nuevas formas musicales, a experimentación de sonido, de escritura, etcétera, ¿va? Según el, según el estilo o el género o la época de tiempo que se esté estudiando o queriendo reproducir. Eso aquí en Guatemala no sucede. Obviamente estamos con cierto atraso en la educación musical y en la música como tal, que no se tiene esos espacios de experimentación compositiva, de experimentación educativa, de investigación musical. Y si se tienen los espacios son una o dos personas los que lo hacen, como el maestro de Gandarias o el maestro Orellana, ¿verdad? Entre otras cosas es que la preparación de los maestros es especializada. O sea, hay carreras específicas para educación musical, carreras específicas para interpretación musical, para musicología, para una infinidad de campos. Entonces, eso mejora el resultado al final de los alumnos. Aquí en Guatemala, la educación, la carrera musical en educación es pobre porque se pretende para educación formal, el colegio, y los maestros de conservatorio no necesariamente, hasta hace muy poco, no necesariamente eran formados como profesionales en educación musical, sino como profesionales de música nada más. Entonces eso en cierta forma da buenos y malos resultados y siempre ha sido un pleito dentro de todo lo que se ve en el país. Pienso que si se especializa la educación, los resultados son mejores y eso es lo que pasa mucho en el extranjero. Una de las cosas que pareciera mentira, lo que voy a decir es que aquí en Guatemala se encuentran más espacios para poder practicar y estudiar que en el extranjero. Si uno
Entonces, si usted estudia piano o algo por el estilo, es muy difícil encontrar salones de práctica, al igual con muchos otros instrumentos, ¿verdad? No necesariamente significa que porque haya más conservatorios va a haber más espacio. Aquí en Guatemala habemos menos músicos en general y eso hace que los espacios sean más abiertos. Últimamente sí se han reducido bastante los espacios, pero hay más espacio de práctica, por así decirlo. En mi experiencia yo he encontrado más práctica y he desarrollado mayor experiencia que muchos de mis compañeros, porque aquí tuve la oportunidad de tener orquestas juveniles con quienes trabajar y eso en el extranjero es virtualmente imposible. Hay que pagar cursos, cursos de verano, concursos de verano o pequeños seminarios o cuestiones así para poder tener práctica o acceso a una orquesta. Eso específicamente en mi caso. ¿Qué métodos de aprendizaje que utilizan en Francia podría ayudar a la educación musical en Guatemala? Con la segunda pregunta en relación a la metodología, es específica a la forma de enseñanza de cada escuela. Por poner un ejemplo, la educación en el curso, en la carrera de dirección, sí tenía mucho que ver con la técnica francesa del gesto, pero el acercamiento a la investigación musical como tal era muy específica de la escuela cortota a la que yo iba. La técnica, el análisis y lo demás que conllevan es muy diferente entre conservatorios y universidades, por así decirlo. Pero para los cursos teóricos o orales sí existe una rigidez en la enseñanza. En todos los temas que son de música tonal, por así decirlo, se tiene una tendencia muy conservadora en la enseñanza y en las antiguas prácticas, por así decirlo. Ahora, en todo lo que es experimental, a partir del siglo XX se utiliza mucha libertad en la creación y en el acercamiento. Se exponen ciertos lineamientos y reglas y normas, pero se deja abierto a la interpretación de cada alumno, porque eso mismo promueve la creación musical. La metodología en sí es muy variada porque se tienen clases presenciales, se tienen clases virtuales, se tienen clases a distancia, se tienen clases en varios espacios distintos, en salas de concierto. Se utiliza el patrimonio histórico de las ciudades en las que están, el patrimonio musical de lo mismo, ¿verdad? Si se está hablando de música antigua, se pide ir a conciertos específicos de esa música antigua póngase en la Catedral de Notre Dame para ver el aspecto de la canción parisina y la creación de la canción lírica francesa. Entonces se utiliza mucho el recurso que ellos tienen para que se entienda mejor lo que se está abordando. Muy bien, muchas gracias. Y como última pregunta, personalmente, ¿qué aspecto cree que deba cambiar la educación musical en Guatemala para que sea tan buena como en el extranjero? Con todo lo que nos ha dicho bastante, pero esta pregunta es bastante importante para nuestra investigación, ¿verdad? Gracias. Creo que en Guatemala lo que hay que hacer es primero establecer la carrera musical como carrera de interpretación musical o como carrera de educación musical, que eso se está empezando a hacer, y buscar que los niveles de calidad vayan mejorando cada vez. Hay muy pocas referencias en nuestro país sobre esos niveles de calidad y eso hace que no importe realmente cómo tocamos. Muchos músicos jóvenes ya son considerados profesionales
Usted tiene compañeros que han entrado a la Orquesta Sinfónica Nacional, que son buenos músicos, pero que no necesariamente significa que ya sean profesionales. Entonces, esos niveles de calidad necesitan mejorarse o establecerse con una base alta, con una base más sofisticada, por así decirlo, sin necesidad de caer en contratar a cualquier persona porque hace falta. Hace falta tener maestros específicos en las carreras de educación musical, gente que se dedique, póngase a enseñar únicamente teoría musical, únicamente lenguaje, únicamente historia, únicamente una de las carreras, sin necesidad de ser, póngase, violinista, teórico, maestro de lenguaje, maestro de ensamble de música de cámara, de todo, ¿verdad? Porque eso ayudaría a que la especialidad de los alumnos sea más alta. También es necesario dar campo a otras ramas de la música, como la composición, la investigación, la musicología, todo este tipo de carreras que aquí en Guatemala no se les da la importancia y no existen en cierta forma, sino hasta que algún señor ya está grande y consigue el financiamiento y empieza a escribir sus libros y a hacer sus investigaciones. Pero eso es algo que debería fomentarse en la universidad para que ustedes esas investigaciones, para que ustedes hagan esas investigaciones y tengan acceso a toda esa información de primera mano y estén creando nuevas tendencias, que es el momento de estar estudiando, donde deberíamos tener más tiempo para crear, para buscar, para investigar. Otra cosa es el nivel individual, ¿verdad? Debe buscarse siempre un nivel muy alto. La exigencia que se le da al músico en forma individual, la exigencia que se da a uno mismo en su instrumento no es la adecuada. El nivel de exigencia y disciplina que debería pedir el maestro debería ser mucho más alto. El tiempo que se debe pasar estudiando también el instrumento debería ser mucho más grande. Y la exposición como instrumentista fuera de una agrupación debería ser mucho más importante. Eso también como resultado debería tener que las instituciones educativas y las universidades puedan ofrecer trabajo a los músicos, a los nuevos músicos, ¿sí? Porque esa es parte de lo que desmotiva a muchos de nosotros, que estudiamos mucho tiempo y no necesariamente tenemos dónde ir a trabajar. Pero las universidades pueden crear esas plataformas para que los nuevos músicos tengan trabajo. Bueno, muchas gracias maestro, que pase un feliz día y muchas gracias por ayudarnos. Espero que todo bien con su familia, que pase un feliz día.